Vamos a estar dando una pequeña exposición acerca del tema inteligencia emocional. Antes de dar una introducción, voy a explicar un poquito acerca de esto. Así como mencionó nuestro hermano Clero, agradezco pues que Dios haya puesto el camino a nuestro hermanito para estos talleres. Porque no solamente yo, sino que todos hemos aprendido un poco de estos talleres. El cómo nos sentimos, el cómo nosotros expresamos, el cómo vamos a entender a las personas. Y eso ayuda muchísimo, no para afuera, bueno, puede ser, para afuera también, para aquí también, porque aquí no solamente es venir y hacer lo que tenemos que hacer, es también entender a las personas, ayudar a las personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante estos talleres, mediante estas pequeñas demostraciones que nosotros debemos aprender para ayudar a nosotros mismos y a nuestro prójimo. El tema de la inteligencia emocional abarca el cómo nosotros vamos a comprender nuestros sentimientos, cómo nosotros manejamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan en el día a día. Si reaccionamos de manera negativa, si reaccionamos de manera positiva, de eso se trata la inteligencia emocional, de cómo nosotros vamos a dar la cara en el día a día. Un ejemplo, creo que todos aquí hemos pasado por alguna situación difícil y hemos tenido que dar la reacción a la acción. En mi caso, con un claro ejemplo que dije en un taller, cuando falleció mi papá, tuve una reacción de una niña de 12 años, no supe manejar las emociones. Obviamente que no iba a saltar en una patada, como dicen, al recibir esa noticia. Realmente lloré, me deprimí mucho, estuve en todas esas etapas de duelo. 9 años después, yo supe aceptar la muerte de mi papá. 9 años después, este año se cumplió 10 años, quiere decir que acepté su muerte el año pasado. No es fácil cuando un pilar de la casa, cuando un ser querido que tú amas con todo tu corazón, con todo tu alma, se va de la casa, se va de tu plano y sabes que no va a regresar. Entonces, ¿cómo reaccionas a eso? Aquí está la respuesta. ¿Cómo reaccioné? Lloré, me desconsolé, casi alguien creo que me recuerdo que alguien de la iglesia estaba aquí, estaba mucho, pero recuerdo a la única persona que era que yo la vi. Y yo lloraba, ella me veía y no podía hacer nada porque ¿qué se hace en ese momento? Tiempo después, ahora, vine a comprender lo que era la inteligencia emocional, el cómo nosotros reaccionamos a las circunstancias que nos pasan. Se dice que la inteligencia emocional es la capacidad de comprender, gestionar y manejar nuestras propias emociones y las emociones de los demás, para que de esa manera podamos relacionarnos fácilmente y entender a los demás. También tenemos lo que son 5 puntos básicos de la inteligencia emocional. Tenemos lo que es el primer punto, que dice el autoconocimiento emocional. El autoconocerse a sí mismo es una de las actividades más importantes en nuestro día a día, porque eso nos permite a cómo nosotros tenemos que lidiar con cada una de las cosas que nos pasan en el transcurso del día. El autoconocerse es una de las partes, como digo, más importantes porque también podemos llegar a entender al prójimo. Un texto bíblico que dice de Salmo 139, 23, 24: examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay mi camino de perseveridad y guíame en el camino eterno. El punto número 2 que tenemos es el autocontrol emocional. Es capaz de regular conscientemente nuestras propias emociones, así como también el cómo reaccionamos impulsivamente. De eso se trata el autocontrol. Sí, el autocontrol emocional. Si nos ocurre algo que no nos gusta o que nos va a poner de mal humor, de eso se trata el autocontrol, de cómo nosotros vamos a reaccionar. Y queda en nosotros si nosotros reaccionamos positivamente o negativamente. Y también implica que es la gestión de conflictos, gestión de emociones, que ya lo hemos visto, ya creo que ya sabemos lo que significa cada uno. El tercer punto que es automotivación. En este punto es muy importante que cada uno tengamos en cuenta de cómo nosotros vamos a salir de ese hueco de donde nos encontramos. La automotivación no solamente sirve para decir si puedes, si puedes lograr, no. Aunque gran parte de esa posibilidad sirve para salir adelante, también hay una parte que nos ayuda de nosotros mismos a alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros sueños. De eso se trata la automotivación. Que cada uno de nosotros pensemos y nos demos fuerza a nosotros mismos y decir, sí podemos lograrlo, vamos a salir adelante, no nos vamos a dejar caer. Y allí es donde nosotros vamos subiendo de escalón hasta lograr el objetivo que nosotros queremos lograr. El otro punto, que es el punto número 4, reconocimiento de emociones en los demás, o más conocido como empatía. En este punto, la mayoría de las personas no lo gestionan o no tienen ese punto, que es la empatía con los demás. Se trata de percibir, de recibir esas emociones y de, obviamente, entender que es lo más importante. ¿Cómo tú vas a comprender a una persona que está pasando por un momento muy difícil si no sabes lo que significa empatía? Si no sabes cómo relacionar, si no sabes autocontrolarte, no sabes cómo motivarte a ti mismo, ¿cómo tú vas a ayudar a darle ese hombro que necesita esa persona y ayudarla? La empatía nos habla sobre eso, de estar ahí para la persona que necesita, apoyarla, ponerse, como dicen por ahí, en los zapatos de ellos, para entender lo que está pasando. Porque en algún momento nosotros también vamos a pasar lo mismo y nosotros queremos que alguien esté ahí al lado. Entonces, como dicen, para recibir también tenemos que dar. El último punto dice acerca de las relaciones interpersonales o las habilidades sociales. En este punto significa el cómo nosotros nos relacionamos con los demás, el cómo yo me relaciono con mi amigo, con mi amiga, el cómo yo me relaciono con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, cómo nosotros nos vamos a relacionar de una manera efectiva, sin problemas, sin discusiones, llevando la vida en paz. De eso se trata las relaciones sociales. De cómo nosotros nos vamos a desenvolver en una conversación, en una exposición, para cuando nos toque algún tema, cómo nosotros nos vamos a desenvolver si no tenemos lo que dice el tercer punto, la automotivación y la autoconfianza, que también lo vimos. ¿Cómo nosotros nos vamos a desenvolver de esa manera con nuestras habilidades sociales si no tenemos confianza en nosotros mismos? Entonces,
la inseguridad, y al final lo vamos a libertad. Con eso concluye la primera parte. En la otra parte tenemos lo que es el coeficiente intelectual, que también lo vimos en el taller, y que nos dice que mide la capacidad cognitiva, como es el razonamiento, la toma de decisiones, ¿qué más? Y también la resolución de problemas. Coeficiente intelectual es el saber, para que me entiendan, lo que es de la mente. El cómo tú piensas, el cómo tú vas y resuelves un problema de forma, digámoslo así, satisfactoria. ¿Me entienden? Por otro punto tenemos la inteligencia emocional, que es el mismo tema, diferentes temas que no se pegan ahí. Dice que tiene la capacidad para reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y la de los demás, favoreciendo las buenas decisiones y relaciones saludables. En conclusión, lo que ya les comenté, el cómo nosotros nos vamos a relacionar, el cómo vamos a comprender a los demás, el cómo vamos a resolver algún conflicto de manera sana y saludable. Quiero comentar otro punto, que es acerca de y con esto termino, que es acerca de la diferencia, que no lo puse ahí, la diferencia entre emoción y sentimiento, que es un sistema que me llama mucho la atención. Lamentablemente no lo escribí aquí. Dice que la emoción es la reacción rápida, temporal y automática ante un estímulo que se experimenta primero en el cuerpo y luego en la mente. Nos ocurre algo, qué sé yo, vamos al supermercado y ustedes ven un precio que dice 5,99, que viene siendo 6 dólares. Y ustedes van al cajero y pagan. Y el chico del cajero dice, no, pero es que eso no es seguro. ¿Cómo van a reaccionar? Obviamente. La reacción, una reacción rápida es que se van a molestar, porque le están cobrando de más. Entonces, esa es la emoción. El cómo tú reaccionas así, rápido. No tienes tiempo de meditar, ni de pensar, ni de decir, ah, no, le voy a reaccionar a la no. Es reacción rápida. Tú me dices algo y yo prácticamente soy sorprendida para que me entiendan. La otra es el sentimiento, es la interpretación consciente y más duradera de una emoción que se forma cuando se piensa sobre lo que se siente. Para que me entiendan, la emoción se experimenta y el sentimiento se desarrolla. El sentimiento se puede desarrollar a medida que nosotros vamos creciendo, porque con eso se nace. Y la emoción se experimenta a lo largo de nuestro día a día, de lo que pasa en el día a día, y así sabemos cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. El último texto bíblico que voy a decir es Proverbios